Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 5 codos de largo por 5 codos de ancho, y 3 codos de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a la mitad de su altura. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce, y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar, para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 100 codos de largo, y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo, y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho, y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 50 codos de ancho. A un lado de la entrada, había cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada, había también cortinas de 15 codos de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario, donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés, y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul, carmesí y escarlata, y en tela de lino. El total del oro dado como ofrenda mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 siclos, según el peso oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 100 talentos, y 1775 siclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados, llegaron a un total de 603.550, y cada uno de ellos dio un becá, es decir, medio siclo, según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario, y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1775 siclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles, y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 siclos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Las
vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata. También se confeccionaron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino. Martillaron finas láminas de oro, y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana color azul, carmesí, escarlata y la tela de lino. Se hicieron hombreras con cintas para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod fue hecho del mismo material, es decir, de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron, a manera de sello, los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod, para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo también el pectoral, bordado artísticamente, con hilo de oro, lana teñida de color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, tal como hizo con el efod. Será doble y cuadrado, de 1 palmo de largo por 1 de ancho. Engarzaron en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pusieron un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Cada una llevaba grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro a los anillos de los extremos del pectoral, y los otros 2 extremos de las cadenillas a los 2 engastes, para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod. Se hicieron otros 2 anillos de oro, y los fijaron a los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior, junto al efod. Además, se hicieron 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral los sujetaron con un cordón color azul, a fin de unir el pectoral al cinturón, para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo de lana color azul, y tejido artísticamente, todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura, para que no se desgarre. En todo el borde inferior del manto, se hicieron granadas de lana color azul, carmesí y escarlata, y de tela de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior, entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron, en forma alternada, en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos, se hicieron túnicas de tela de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de tela de lino, y la ropa interior de tela de lino fino. La faja era de tela de lino fino, y de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro, y se grabó en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. Luego se sujetó al turbante con un cordón color azul, como se lo mandó el Señor a Moisés. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Ellos mostraron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles finas y la cortina que resguardaba el arca con las tablas del pacto,
con sus varas y la tapa, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. Además le presentaron el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, junto con el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio. Le llevaron todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión, y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra, y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. De la noche. Columna de fuego durante. En el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pon en su interior el arca con las tablas del pacto, y cúbrela con la cortina. Lleva adentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro, y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al arca con las tablas del pacto, y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Entre la tienda de reunión y el altar, coloca el recipiente de bronce y pon agua en él. Levanta el atrio alrededor, y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción, y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo, junto con todos sus utensilios, para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo, para que sea un objeto muy sagrado. Unge además, y consagra, el recipiente de bronce y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen, y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo, para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponles sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños, y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario, y encima de ésta puso el toldo, tal y como el Señor se lo mandó. A continuación, tomó las tablas del pacto, y las puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca, y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario, y colgó la cortina para resguardarla. De este modo, protegió el arca con las tablas del pacto, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión, frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el recipiente de bronce entre la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse, y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión, o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante,
La nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cada vez que la nube se levantaba, y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche, había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel.